lo que nos queda revisar hoy día, y después en el segundo bloque ver el Kevin Mitnick, el arte de la instrucción. ¿Ya? Profe, si leemos el libro, vamos a dejarlo. Mira, en realidad esto no es como una receta, nunca hay una receta mágica de que aprenda a ser hacker en 30 días, ¿no? En realidad es simplemente mezclar experiencia y mezclar un poco conocimiento. ¿Ya? No hay una base de mencionar que tú seas hacker, en realidad es conocer un poco de programación, es conocer de redes, seguridad, vulnerabilidades y encontrar fallas en realidad, puede ser la técnica en realidad, investigar para encontrar fallas. No hay ninguna, en este caso, ninguna magia, ninguna receta que te diga, oye, voy a ser hacker y tengo un título de hacker y saqué una certificación de hacker. No, no hay, no existe. En Yo realidad. lo digo así como para entender la lógica. Claro, en realidad, y lo mismo que el libro que cuenta don Kevin Mitnick son experiencias en realidad, el cómo fue desarrollando, autodidacta, no tiene una formación profesional para poder llegar a vulnerar sistemas como lo hizo en los años 80, cuando tenía 16, 15 años, ya, sino que más o menos cuenta que siempre tuvo el ímpetu de investigar y ver que las cosas funcionaban un poco más allá. En realidad esa fue como la única lógica que tuvo. Y mucha práctica, contaba que él pasaba muchas horas del día, muchas horas, ¿cierto?, haciendo investigación. En realidad, un tiempo se salió de la universidad y él se dedicó netamente a hacer investigación, a ver vulnerabilidades. ¿Y ganaba plata así? Ganó mucha plata. O sea, estamos hablando de que dentro de no de los robos en realidad, de la falla de seguridad que encontró a finales de los años 80, lo que él pudo ganar fue $1.000.000. Y estamos hablando de que a finales de los años 80, $1.000.000 hoy día sería el equivalente a casi $40 millones. Harta plata. 17 años, Sí. 18 años, $1.000.000. Pero ahí había vulnerabilidad más fácil, ¿no? En realidad, para esos años era más difícil. Primero porque no existía documentación, no había foros, no había nada donde tú te pudiese apoyar, por ejemplo, para publicar o buscar información referente, sino que netamente la experiencia personal. O sea, tú te dedicas a investigar solo, esa es la realidad. Hoy día no, vos te entras a un foro y vas a encontrar miles de respuestas y vas a encontrar en la Deep Web manuales y PDF y cosas que otras personas lo han hecho, en este caso no. Todo lo hizo manual, él giró su propio blogs a mano, en papel, por ejemplo, sus propias notas, y de ahí sacó libro en realidad, pues él toma anotaciones y experimenta y de ahí sacó libro. Y ese es como su mejor libro, ¿no? Exactamente, el mejor libro que tiene, el arte de la instrucción. Entonces él explica todo cómo comenzó. Y de hecho está catalogado, si nosotros hiciésemos un ranking de hacker, ha sido como el hacker más exitoso en realidad. Y muestra varias historias de casos reales que hizo, ya cómo comenzó y cómo fue desarrollando algunas cosas. ¿Ya? Y sobre todo lo que más mueve dentro de a Kevin Meaney y a varios, en este caso hackers conocidos, lo que más los mueve no solamente la parte monetaria, porque obviamente se gana plata, pero también esa sensación de que va a ser en algún momento pillado. Es como la adrenalina, en realidad. Es como el delincuente, ¿por cierto? Tiene cierta adrenalina de que se ha detectado en algún momento. No. Hay delincuentes que no hacen bien, por ejemplo, lo que es su proceso y caen en una piscina, como pasó hace una semana atrás, ¿cierto? Que entró a robar una casa que hay una piscina y obviamente no le salió nada como esperaba. Entonces aquí también pasa algo similar. Al vulnerar el sistema informático también vas dejando rastro y vas creando huellas. ¿Ya? Y por lo tanto también en la actualidad existen muchas herramientas que te ayudan. Hoy día estamos llenos de herramientas como Kali Linux, que trae un sinfín de programas prearmados, ¿cierto? Para poder ver vulnerabilidades. Security Onion, PFSense y todas estas cosas que estamos viendo nosotros, son herramientas que existen. En esos años no existían. Entonces ellos tuvieron que crearlas. Esa es la gran diferencia. Crear cosas más a mano, más arcaicas. Pero eso le dio el fondo para poder llevar más adelante, en este caso, ataques más globales o más exactos. Una cosa es hacer tu propio ataque y la otra es que usar herramientas que ya están. Y de hecho, dentro de lo que explica el libro, así como no te estoy dando el spoiler, no un spoiler, pero que me habla que los ataques más certeros son la ingeniería social, en realidad. Porque pasan los años, por ejemplo, han pasado 30 años y obviamente las tecnologías han cambiado, los sistemas de seguridad han ido mejorando con el tiempo, pero algo que nunca falla y que siempre está presente es que son las personas, son los agujeros de seguridad en la organización y empresa. Siguen siendo las personas, ¿sí? Las personas siguen cayendo todavía en errores que son
para nosotros casi de niños, ¿cierto? Que lo llamen y creen todavía que van a ganar un premio, que les llega el correo y todavía creen que van a ganar un notebook, ¿cierto? Y siguen creyendo en esas cosas. Entonces, por más de herramientas que tú tengas tecnológicas, hayan existiendo hoy día en la actualidad diferentes tipos de soluciones, pero en realidad sigue siendo todavía la ingeniería social lo que la lleva. ¿Ya? Así que sigue siendo eso, así que te das cuenta de varias cosas que habla. Ahí hay un tema que habla, que le preguntamos a usted. Los beneficios del porno. No dice, no, el porno esa, dice que se muere. ¿Sí? Y de hecho, dentro de toda esta ingeniería social, el que permitió la mayor cantidad de vulnerabilidades fue esto, la masificación de la pornografía. Entonces tú dices, ¿cómo relaciona la pornografía con la vulnerabilidad informática? Tiene que ver, pues. Sí. Tiene que mucho que ver porque la mayoría de infecciones, por ejemplo, de malware, vienen de sitios donde las personas quieren descargar video o material pornográfico y vienen con algo adicional. No es solamente el video o archivo que bajó o el pack, sino que también vienen malware. Claro. Entonces, por eso dice que salieron varias cosas de la mano. Y sobre todo con la evolución que tuvo Internet, cada vez se masificó más. Es decir, tenemos más tecnología, pero cada vez hay usuarios más tontos. Esa es la realidad. Aunque no lo creamos. Tonto no me refiero en forma despectiva de ser tonto, sino que simplemente caen en cosas súper banales y las personas todavía siguen creyendo. Ya tú te das cuenta que creen en las cadenas, hagamos la cadena, hagamos clic para que este niño de Siria se mejore, ¿cierto? Si no replico esta cadena a 10 personas, me va a caer una maldición, ¿cierto? Si no hago clic en este spam, etc. Eso sigue pasando y va a seguir pasando por muchos años. ¿Ya? Así que eso es lo que habla más o menos el libro, y habla de varias tecnologías que después se hicieron, por ejemplo, que empezaban a aparecer y que no existían con el tiempo. Las VPN, ¿cierto? Apareció el Active Directory, por ahí habla de Microsoft, de varias cosas que se tuvieron que crear con respecto a vulnerabilidades que se encontraron en su año. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, dentro de las vulnerabilidades más detectadas en este último mes, han sido por las descargas de internet, sobre todo por una palabra clave, Avengers Endgame. O sea, muchos sitios de descarga falsos donde las personas quieren ver la película pirata y viene con mucho malware. Eso está acá, estamos claros. Entonces, dentro del top 10 del ranking, la mayoría de los malware se descargan de ese sitio. De sitios que tengan que ver con la película. O palabras de moda, en realidad. Como hay que darle lo que quiere. Entonces, oye, descarga gratis Avengers Endgame, vela gratis online. Entonces, hago clic acá, pum, se cayó. Ofrecen, por ejemplo, el Samsung, el último que salió, lo ofrecen gratis, que eso lo ganaron por concurso. Claro, y eso son personas. Y eso es ingeniería social. Ya. La herramienta que vamos a implementar ahora es un IDS, un sistema de detección de intrusos, que se llama Security Onion. La semana anterior estuvimos implementando un IPS, un sistema de prevención de intrusos, que era PFC, ¿cierto? Que más que nada es una plataforma para bloquear o permitir puertos o permitir cierto tráfico, en realidad. Ahora es para detectar o analizar nuestra red. Y esa es la herramienta Security Onion. Ambas son open source, ambas son gratuitas y se pueden trabajar de la mano hoy día en el mercado. En el mercado actual. Ahora, como son herramientas gratuitas, ¿cierto? Son basadas en qué kernel? En los kernel Linux. Por lo tanto, son adaptables a todas las necesidades de la industria. Jóvenes, como esta herramienta, nosotros son open source, son sistemas operativos que hacen estas funciones de detectar intrusos o prevenir ataques. Esto también podría ser hardware, y aquí nos podemos dar cuenta de las tecnologías que hay hoy día en el mercado. Por ejemplo, les puse 3 tipos de tecnología que hacen lo mismo, pero hardware, ¿ya? Que son IPS, IDS, son firewall a la vez, detectan intrusos, detectan vulnerabilidades. Por ejemplo, en el mercado hay unos equipos que también son bien utilizados y son estos. Son la empresa Fortinet con un modelo que se llama FortiGate, ¿ya? Y este equipo es un IPS y un IDS al mismo tiempo. Por lo tanto, usted lo pone en la red de su organización y le va a permitir, por ejemplo, bloquear tráfico. Es decir, quiero bloquear sitios, puertos, ¿cierto? Contenido que no es adecuado de mi empresa, pero también me puede detectar posibles vulnerabilidades. Hace un análisis, por ejemplo, de mi red. Entonces, cumple 2 funciones. Ahora, los precios, ¿cierto?
estos son los precios iniciales, o sea, el equipo más básico eso es lo que cuesta. Pero claro, son casi 3 millones de pesos. Es un IPS y un IDS, pero es hardware, ¿cierto? Es físico. Profe, ¿qué tamaño es eso? Este equipo es Ultimate Router. Así. Rackeable. La unidad, 15 unidades de ancho. Entonces, ese equipo te hace las dos funciones. Hace en una red bloqueo, ¿cierto?, de puertos y dirección IP, pero también te detecta vulnerabilidades de todo tipo, de tráfico, por ejemplo, de puerto abierto, vulnerabilidades de parches de seguridad en tu empresa. Este equipo, joven, que está aquí en Fortinet, el que ocupa acá, este equipo modelo, este mismo equipo, en todas las sedes de acá está este equipo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Por aquí, por ejemplo, recibe el tráfico del proveedor ISP y hacia adentro se conecta a la red LAN. Por lo tanto, usted, cada sitio que quiera ver pasa por acá, de cada usuario. Así se podría identificar, por ejemplo, la dirección MAC de un dispositivo que está queriendo entrar a un sitio desconocido. Aquí se registra. ¿Dónde se bloquean las páginas que usted no quiere que sean vistas en la empresa? Acá se registra. Entonces, cada sede tiene un equipo Fortinet. Ellos compraron muchos equipos Fortinet, no solamente por el precio, porque son accesibles en comparación con otro equipo, sino que también son eficientes. Esta empresa es americana, ¿ya? Norteamericana. Fortinet, que crea equipos que son IPS o IDS. Ahora, ¿qué otra alternativa tenemos? Más cara, por ejemplo, Cisco también tiene equipos que se llaman los ASA. Y estos hacen la misma labor de lo que estamos viendo con el anterior también. Filtro, bloqueo, especie de cortafuego, cierto análisis de mi red, pero a un costo mucho mayor. Un equipo Cisco ASA está costando ya cerca de 5 millones de pesos. Pero también es un equipo dedicado, ¿ya? Entonces se dedican a la seguridad de una organización. Ahora, si usted creía que Huawei solamente fabricaba teléfonos, Huawei también fabrica lo mismo. Chino, a más barato precio. Por ejemplo, si el equipo Cisco costaba 5 millones de pesos, este te cuesta 2,5 millones de pesos. Y hace lo mismo. ¿Ya? Este equipo Huawei también es un firewall, también es un IPS y un IDS. ¿Son más rápidos? ¿Es muy velocidad? No mayor velocidad en realidad. No mayor velocidad. Es costo. La mano de obra más barata. Componente electrónico más barato. Vale la mitad de lo que vale un equipo Cisco y es más barato que el equipo Fortinet. La diferencia es que el Cisco y Fortinet son americanos y Huawei, chino. Entonces también se dedican a la seguridad. Por eso yo te digo, tu fuerte, si ellos pierden, por ejemplo, vender teléfono, ellos se dedican a hacer herramientas hoy día para tener tu empresa. Se dedican a la seguridad. Te analizan tráfico, te permiten bloqueo, tráfico de servicio, ¿cierto? Políticas en una empresa, detección de amenazas. Por lo tanto, este equipo también hace la misma labor que los anteriores. Ahora, lo bueno es que vean los precios. ¿A cuánto está en el mercado? Comparar un equipo, un IPS tipo Huawei con un IPS Cisco con un IPS Fortinet. Entonces ahí tenemos nosotros como la competencia americana y de Oriente, ¿cierto? Para el mercado hoy día de la ciberseguridad. Ahora, muchas decisiones van por el bolsillo, ¿cierto? Yo te digo, porque hoy día los proveedores de internet están usando mucho equipo Huawei, Movistar, Entel, ¿cierto? Claro, en Chile usan casi, hace 10 años atrás, su 100% de equipamiento era Cisco. Hoy día están usando un 60% Cisco y el resto son equipos chinos. Así que no te extrañe hoy día de que tú, cuando vamos a la visita de terreno, que va a haber muchos routers Huawei, muchos estos firewall Huawei allá mezclados con los equipos Cisco. ¿Ya? Y eso es lo que le duele al gobierno americano. Le duele el bolsillo. Porque esta es una venta que se ha masificado bastante. No los teléfonos es una excusa en realidad. Es un argumento, pero en realidad este es el mercado que está llegando Huawei. También dedicarse a la seguridad. Así que tiene tres alternativas. Si no tiene los costos para hacerlo con estos equipos, lo hace con Security Onion o con PFSense. Esa es la alternativa. ¿Cómo sería lo más conveniente? O sea, siempre lo mejor va a ser el hardware. Tener un equipo que haga el trabajo de seguridad. Ahora, ¿le daría confianza a un equipo Huawei? No. ¿Bien actualizado? Sí, ¿Actualizado? O sea, en su empresa, usted se sentiría confiado, ¿sabe qué? Mi cortafuego va a ser un equipo Huawei porque yo sé que no me espía. ya no. ¿Cierto? Estoy seguro de poner en mi empresa un equipo Huawei porque el tráfico es seguro. ¿Sí? Y sé que las transacciones y las bases de datos van a estar seguras en mi empresa. ¿Sí?
Más que era un rumor en realidad, pero... O sea, ¿usted pondría sus datos críticos de su empresa por estos equipos Huawei? Porque igual, sin datos la empresa no igual. Ahora, ¿usted se siente seguro por usar este fabricante? ¿Por Cisco? ¿Y Cisco podría hacer lo mismo? Sí, eso Pues es lo mismo. Todos los equipos, todos los fabricantes podrían hacer espionaje de tus datos críticos, todos. Porque técnicamente pasan tus datos críticos. ¿Ya? La diferencia es que se ha hecho hoy día un ataque más que nada noticioso de que Huawei lo hace, en realidad, pero todos serían capaces de hacerlo. Así que vamos a hacer la máquina virtual entonces. Security Onion va a ser un tipo IDS, Sistema de Detección de Intrusos. ¿Ya? La vamos a crear como un Linux 64 bits y derivados de Ubuntu. ¿Por qué derivados de Ubuntu? Porque en base es un Debian. Es un Debian. Ya. Cantidad de disco duro, lo vamos a hacer con un 10 GB de disco duro. Cantidad de RAM, 2 GB de RAM. 2 GB de RAM. Y la tarjeta de red, en primera instancia la vamos a usar como red NAT. Si queremos analizar el tráfico completo de nuestra red, lo cambiamos a adaptador puente. ¿Ya? Y montamos el ISO, ¿cierto?, del instalador. Security Onion. Security Onion. Era Debian. Es un Debian, por lo tanto es un Ubuntu. Si un Debian es un Ubuntu. De hecho, en la página oficial del sitio del proyecto Security Onion, te explican que en realidad este sistema operativo Security Onion no es una herramienta, es muy parecido a lo que hace Kali Linux en realidad. Es un sistema operativo que trae herramientas de análisis de vulnerabilidades y de alerta, ¿ya? Que no fueron hechas por ellos mismos, sino que las compilaron. Kali Linux es un proyecto basado en Debian también que toma herramientas de seguridad y las integra. Acá hay algo muy similar, ¿ya? De hecho te lo explican ellos en el proyecto Security Onion. Las herramientas más destacadas que tienen son una de ellas que se llama Suricata y Snort, que son las herramientas que detectan y alerta. Suricata, centro Suricata y que son Snort. Que generan alerta. Alerta en tu red. Alerta en tu red. Vulnerabilidad de tu red. ¿Ya? Y esto lo principal es que se almacenan en base de datos y tú las puedes consultar en algún momento para generar informes. ¿Sabes qué? En mi empresa detectamos que a 20 computadoras les faltan los parches de seguridad de Windows Server. O detectamos que 10 equipos de la red no tienen contraseña, por ejemplo. Es una alerta. ¿Sí? Oye, ¿qué decisión tomo puede hacer? O detecto que las contraseñas inalámbricas de mi organización son demasiado frágiles y no son seguras. Ese tipo de cosas son las que generan. ¿Ya? O estamos detectando que un equipo de la red está generando, por ejemplo, descarga de un portal que no es seguro. Está cortando el sitio no es seguro. Así que, como les digo, también un sistema operativo que trae herramientas y estas herramientas le permiten a ti, como experto en ciberseguridad, tomar decisiones más adelante. ¿Ya? Es hacer análisis. Así que vamos a la instalación. Ya. La instalación es bastante sencilla. Ejecutan el asistente de instalación, el group, ¿cierto? Gestor de arranque group, para que carguemos el sistema operativo. La primera. Cuando le va a cargar un asistente, ¿cierto?
Esto está cargado en RAM, es un live CD, donde comenzamos el proceso de instalación, ¿cierto? En el icono Install Security Onion. Onion, ¿cierto? Significa cebolla, ¿cierto? Cebolla en inglés. ¿Ya? Y el Onion tiene mucha referencia a lo que es la Deep Web. ¿Ya? De hecho, la Deep Web se caracteriza por los dominios que tienen una extensión que son punto .onion, ¿cierto? Punto .onion. La cebolla desinfecta. La cebolla, claro, exactamente. Entonces también tienen como una relación por ahí. Los dominios .onion, que son los dominios buscados en la Deep Web, ¿cierto? No existen los dominios convencionales, sino que son todos .onion. Acá también hacen una referencia ahí. Generalmente las herramientas de seguridad ellos ponen generalmente una onion, una cebolla. ¿Cómo? A ver, usarla no. Sí, sí, con máquinas virtuales. No, que en realidad, mira, a ver, entrar a la Deep Web es entrar a una red alternativa donde puedes encontrar muchas cosas que igual están en la red convencional en realidad, ¿no? Profe, pero Claro, pero es que depende de donde te quiera entrar, po. Si usted quiere entrar en esa área, sí, po. Instalar, entonces, Security Onion, ejecutan el instalador. La primera parte es súper sencilla, configuración de idioma, teclado, ¿cierto? Como típico sistema operativo, ¿ya? Si necesita o si requiere que estén conectados a la red, por lo tanto su tarjeta tiene que estar como Red NAT para descargar actualizaciones al instalar Security Onion, ¿ya? Así que eso tienen que fijarse antes. En este caso estoy conectado a la red de acá del laboratorio, estoy conectado por cable. ¿Ya? Los que no estén por cable, hay una red abierta que se llama seguridad. Está sin clave, conéctense, confianza. ¿Ya? ¿Sí? Está ahí el router corriendo. Es para que también descarguen rápidamente, ¿ya? No. Y entonces instalamos y descargar actualizaciones de Security Onion. Y como todo asistente Linux, ¿cierto? Crea particiones. Crea la partición, ¿cierto? ext4 y también crea una partición de intercambio. Así que les digo, voy a instalar Security Onion en todo el disco duro que tengo. Ahí están las particiones. Entonces, la ext4 donde se instala el sistema operativo y la de intercambio es la memoria virtual, ¿cierto? O swap. Borrar e instalar. Borrar e instalar. Así instalar como el Kali. Es como el Kali Linux, ¿sí? Es que un Debian, en realidad. En el fondo un Debian. Por eso hace la misma instalación. Aunque que se sea del lado del A la mala, ¿cierto? Apago la máquina virtual y les desmonto el ISO. Mira. sí, puedo hacer el diagrama. ¿Puedes hacer el módulo de conexión? Y ese es el número de inicialización. ¿Sí? Es el módulo de inicialización y estaba haciendo el módulo de inicialización del usuario.
No sé. Ah, qué verdad. Profe, dice, esta máquina seguramente tiene 2 GB de RAM. ¿Eso no es eso, no? Yes. Sí. No, right. Después se borró su móvil. Ya. New system. Profe, no existe. La instalación es bastante sencilla, después que está montado el sistema operativo. Lo primero que hay que preguntar el usuario y contraseña, que fue el que pusimos en instalación inicial, porque cuando creamos la máquina. Ahora nos vamos al setup. Al setup. Como este es un sistema operativo que trae herramientas preinstaladas, por eso nos pedía a nosotros las actualizaciones, ¿cierto? Actualizado en un principio. Setup. El setup, sí, después que instalamos el setup. Si les aparecía, se ha producido una falla en el instalador, había que apagarle la mala a la máquina virtual, sacar el ISO, iniciar la máquina virtual. O herramientas que instala. De hecho, cuando nosotros nos preguntaba, nos decía, ¿quieres instalar actualizaciones? Esto es lo que instaló. Por ejemplo, los programas que se llaman Snort o Suricata son los programas más utilizados en el mundo de la seguridad o análisis de red, en realidad para mostrar estadísticas de la red, ¿cierto? Ver falencias en mi red. ¿Verdad? Me genera informes, por ejemplo. ¿Qué informe? Podría decirme, ¿sabe qué? De su red hay 10 equipos que no tienen parches actualizados de seguridad, por ejemplo, están muy desactualizados. O 5 equipos no tienen contraseñas, por ejemplo. Entonces me va indicando acciones a tomar. Hay un sniffing, el netsniffing.org, que el sniffing es similar a lo que hace WebChat, ¿cierto? Escucha tráfico, sniffea tráfico. Kibana, la aplicación Kibana que también trae instalado, lo que genera es el que analiza si las contraseñas de mi red no son las adecuadas. Por ejemplo, me ve robustez de contraseña en los equipos que tengo instalados. Me dice esta contraseña, por ejemplo, no es débil, es segura, es robusta, del equipo número 5 de mi red. Entonces, no hace una revisión en realidad, es para auditar. Todo lo que son estas herramientas son de auditoría. No dan solución a problemas, pero sí me dicen qué problema hay, ¿cierto? Para determinar qué es lo que podría ejecutar. ¿Ya? Entonces, estas son las que se instalaron en toda nuestra implementación. Las que más se utilizan son Kibana, ¿cierto? Snort, Suricata, y los Sniffing. Por eso es importante que cuando les preguntaban en un principio instalar, decía, instale actualizaciones, ¿cierto? Instale estos paquetes para que el sistema operativo cargue los programas correspondientes. Ya. Entonces, después de ello, de ejecutar el setup, me empieza a preguntar qué cosas quiero hacer en las tarjetas de red, por ejemplo. Tenemos una tarjeta de red, la tenemos en modo dinámica en este momento, así que le decimos que no vamos a necesitar la configuración por el momento, no right now. La dejamos dinámica, después la podemos poner estática en nuestra red. Me empieza a preguntar las características de la máquina virtual, por ejemplo, ¿cuánta RAM tenía? 2 GB, dice que 2 GB es lo mínimo que podríamos tener, pero para que trabaje una mejor performance esta herramienta debería tener ¿cuánto? 8 GB. 8 GB en la máquina virtual, ¿ya? O el PC físico que implementemos en la red. Lo que hace, bueno, estos programas que tiene corriendo Security Union están trabajando como servicios en segundo plano, por lo tanto igual están en todo momento funcionando en el equipo, ¿ya? Analizando, recuerden que va a poder mostrar estadísticas o tomar decisiones, no puedo yo analizar ciertos días, debo analizar siempre, ¿cierto? Constantemente. Entonces 8 GB como lo recomendado. Ahí me pregunto si quiero modificar o quiero continuar o quiero recambiar la tarjeta, ¿cierto? RAM, le digo que no, continuar solamente, no le voy a poner más RAM. Lo mismo me dice cuántos procesadores son los indicados, cuántos debería tener. Dice que para tener un mejor funcionamiento, esta máquina debería tener por lo menos 2 procesadores, tenemos uno. ¿Ya? Igual vamos a resentir un poco el funcionamiento de la máquina virtual, va a andar un poco lento, ¿ya? Continuamos. Continuamos con el asistente. Ya, y ahora me dice cómo quiero utilizar
¿cierto? El security owner. ¿El modo de evaluación o el modo de producción? El modo de evaluación es un modo en el cual simula un análisis bastante sencillo, simula a una red pequeña, por ejemplo, una red que tenga 2 o 3 equipos. Y el modo de producción simula lo más parecido a una red real. Entonces nosotros nos tiramos directamente a modo producción. ¿Ya? Modo producción. Production mode. Entonces por eso me dice, ¿cómo quiero trabajar en este caso Security Onion? En modo evolución, ¿cierto? Modo de evaluación. Instala herramientas básicas, ¿cierto? Para análisis pequeño. Y no instala, por ejemplo, algunos tipos de herramientas. En cambio, en modo producción, me instala la versión completa. Se instalan todas estas aplicaciones que nosotros pusimos y obviamente me va a requerir un poquito más de hardware para trabajar, va a estar un poquito más lento. Dejamos como modo producción. Modo producción. De hecho, uno después puede ver qué cambia cuando instala modo evaluación, modo producción. Una máquina con menos y más funcionalidades. Modo producción. ¿Ya? O sea, modo producción damos por hecho que la tiramos directamente a trabajar en la red, ¿cierto? Está en funcionamiento. Y como dice, quiero usar una plantilla, ¿cierto? De conexión, quiero ocupar herramientas que ya vengan listas o quiero crear una plantilla nueva, ¿cierto? Si yo le digo tipo new, ¿ya? Tipo new. Si le digo new. Ya. Ahora me pide creación de una primera cuenta, primer usuario. Recuerden que nosotros tenemos un usuario para, el que instalamos primero era para la máquina, para el sistema operativo, y este es para usar las herramientas que trae, como Kibana, Square, ¿cierto? O Sunicata. Cree un nombre de usuario, ¿cierto? O crea otro usuario para usar en su sistema operativo. Ahí elige. Y además le crea una contraseña al usuario. El que usted quiera. Un usuario que uno va a hacer para el sistema operativo y otro para las aplicaciones. Ese usuario que estás creando ahora es para levantar las aplicaciones que vienen en el programa. ¿Ya? Puede ser el mismo, puedes crear el mismo usuario con la misma contraseña, no hay problema. Por seguridad te recomiendan que sea un usuario distinto. Mejores prácticas, claro. Ya, ahora te empiezan a aparecer, ¿cierto? ¿Qué reglas de detección de intrusos quiere utilizar? ¿Ya? Entonces, te da diferentes opciones para tú dejar de cierta forma configurada la máquina, ¿ya? Por ejemplo, te dice que puede elegir, ¿cierto? Análisis que sean de herramientas emergentes, puede elegir la versión Pro, donde se conecta un servidor para bajar actualizaciones de la herramienta emergente, te puede bajar, por ejemplo, reglas que ya vienen hechas con un snort. Yo ocupo la que se llama la primera, ¿cierto? Emergentes. Emergente se refiere que también te busca análisis nuevos, ¿cierto? Vulnerabilidades nuevas. Entonces, ¿dónde tú quieres elegir políticas, ¿cierto? Y descargarlas para ir actualizando en un servidor? Porque no basta que nosotros lo instalemos una vez y con eso ya queda listo, sino que tiene que ir actualizándose a medida que aparecen vulnerabilidades, él las vaya bajando para generar alerta. A eso se refieren los sensores. No se habla de sensores. ¿Ya? Se refiere que son reglas que yo bajo, que distintos fabricantes las están poniendo o dando aviso en páginas de seguridad, y estas yo las bajo hacia este sistema operativo. Por ejemplo, no sé, apareció una nueva vulnerabilidad del procesador, por ejemplo, una nueva vulnerabilidad de contraseñas, y me la descarga para yo tenerlas presentes con estas reglas o políticas. Entonces le pongo la emergente. Ya, y ahí me dice, esas reglas emergentes, ¿con qué quiere trabajarlas? ¿Qué motor quiere utilizar para su IDS? ¿Con qué quiere detectar
por ejemplo, con Snort o con Suricata. De las dos alternativas. ¿Cómo quiero detectar todas estas vulnerabilidades? Suricata. Snort y Suricata. Ambos son muy parecidos, ¿cierto? Son muy parecidos. Y lo que hacen, como le digo yo, son generar informes. Informes para representar tu red. ¿Ya? Puedes ejecutar otro. De hecho, si tú no sabes cuáles son o no estás seguro, tú, por ejemplo, te metes al sitio oficial, pones IDS Suricata. Si no tienes claro, ¿ya? Y ahí te da un pequeño resumen de qué es la herramienta. La suricata, ¿cierto? Es un animalejo, ¿ya? Ahí te explica. Suricata es un proyecto open source, ¿cierto? Que permite hacer monitoreo de intrusos en una red. Y te la genera bastante gráfico. Te genera informes bastante gráficos. Ya, o herramientas bastante visuales para poder ver cuáles son tus vulnerabilidades. Y el otro, el IDS, es el Snort, ¿ya? Que también es un proyecto. Y también hace lo mismo, detección de intrusos. Ya. Ahora, si usted está empezando en el mundo de la seguridad y quiere trabajar con interfaz gráfica, sería Suricata. Si usted quiere trabajar con comando, sería Snort. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Las dos herramientas. Todos son animales. O sea, uno es suricata y uno es Claro, a ver, la suricata en realidad le pusieron al proyecto suricata porque el animal suricata es un animal bastante que genera avisos a los otros animales de la selva. Él avisaba, por ejemplo, cuando una manada iba a tocar, por ejemplo, una manada de leones. Es como el espía, claro. Suricata, está siempre observando. Entonces ahí tenemos la diferencia. El Snort, y Snort también es una herramienta que hace algo bien similar a lo que hace el Suricata. Yo voy a usar el Snort en esta ocasión. Snort. Puede ser Snort o Suricata. Y le habilito, ya sea Snort o Suricata, habilito los sensores de red. ¿Para qué son los sensores de red? Son estas herramientas, estos servicios que están trabajando para empezar a compilar mi información de mi red. Le digo, sí, habilite sensores o servicios de red. Claro. Nosotros, recuerden que en la red hay altos protocolos y puertos, y dentro de los puertos hay 65.000 puertos, ¿cierto? Entonces aquí me dicen qué puerto usar, un puerto alto, sobre el 1024. El 4096 usa para snifear. Por ese puerto va a estar escuchando tráfico en la red. En este caso yo elegí Snort como la herramienta. 4096. ¿Ya? Aquí me detectó la red, ¿cierto? Tengo los segmentos de red. Como estamos conectados a la misma red, me va a detectar la red 192.168.0.0, me va a detectar la red 10.0.0.0 y la red 162.16.0.0. Son los segmentos de red que va a escuchar. ¿Han visto alguna vez una suricata? ¿Nunca han visto una suricata? Es como un animalito que está siempre como mirando así. Y avisa. Le avisa a los leones cuando lo van a atacar. Por eso le pusieron suricata. ¿Ya? Ya. Luego me pregunta cómo quiero almacenar los registros. ¿Ya? Estas herramientas IDS y IPS guardan registros de eventos que ocurren en mi red, ¿cierto? Me dice que yo quiero balancearlo y agregar un nodo para respaldar estos eventos, o los quiero guardar en forma local. Storage local. Ya. Si yo elijo
No, yo quiero añadir un nodo para balancear los registros, va a tener que tener otra máquina virtual, también está con Security Onion. Entonces la idea es que entre ellos se van mandando los informes. Como tenemos una sola, le digo, solamente almacenar en forma local. Yes, story local. Ya. Ahora, cuando nosotros tenemos un solo equipo que haga el monitoreo de una red y una red gigante grande, no es muy adecuado. Porque tenéis que escuchar todo el tráfico, analizar todos los dispositivos de una red, y lo más probable es que una máquina virtual de este tipo no nos va a servir, por cierto. Tiene que ser una máquina física y potente. ¿Ya? ¿Ya? Me dice cuánto espacio va a ocupar para guardar informes en gigas. Estos son gigas. Por defecto me tomó que va a ocupar hasta 4 gigas de tamaño. Los logs son archivos pequeños de eventos que se van almacenando con estadística. Pero igual, si usted piensa que se está monitoreando las 24 horas del día, esos eventos se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar. Y como máximo dice cuánto yo quiero asignarle de espacio disponible en gigas para guardar eventos. 4 gigas. 4 gigas para nosotros serían aproximadamente como un año de información. Guardaríamos todo lo que pasa en una red durante un año. ¿Sí? ¿Sí? Desea hacer los cambios, digo que sí, procedo a ejecutar los cambios y la configuración. Ya. La lógica de esta herramienta en realidad como Security Onion, que es un compilador de varias herramientas para hacer análisis de la red, ¿ya? ¿Y por qué se usa bastante Security Onion? Porque también tiene interfaz gráfica, es como una de las diferencias que tiene con otras plataformas, que si hay que levantarlas con un comando que es StarX, ¿cierto? Para levantar la interfaz gráfica de cada uno de ellos. ¿Ya? Y ahí está la herramienta más utilizada, Suricata y Snort, dentro de las dos. ¿Ya? Ahora, para poder empezar a configurar, cuando ya tengan instalada su máquina virtual y le aparezcan los programas a utilizar, hay una herramienta que se llama Squill, ¿cierto? En el escritorio les quedó, Squill. Y es el que es para configurar ahora tanto Suricata como Snort. Ya. Estos programas, Suricata o Snort, ¿cierto? Lo que hacen en realidad, lanzan lo que son sensores, y los sensores son paquetes que capturan de la red cosas que están pasando. ¿Ya? Me realizan una pequeña referencia y luego me dice, por ejemplo, un resultado. Me dice, ¿sabe que este resultado, según un patrón comparado que tengo en una base de datos, lo más probable es que esta máquina X tenga un virus de tal tipo en su computador? ¿Ya? O la máquina de su red tiene esta posible vulnerabilidad futura. Ahora, la parte gratuita de esta herramienta, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es con ciertos tipos de actualizaciones. Ahora, si queremos actualizar más información, por ejemplo, de algunos proveedores, hay que hacer un pago. ¿Ya? O sea, no todo es gratis tampoco, hasta cierta parte. Por ejemplo, nosotros podríamos estar con actualizaciones con un desfase de tiempo. En realidad, podríamos ver vulnerabilidad de hace un mes atrás. Pero en cambio, si quiero ver una vulnerabilidad que nació o salió hoy día mismo, ahí debo usar la versión de pago de estas herramientas como Suricata o Snort. Entonces, ahí también tenemos algunas pagos comerciales incluidos. ¿Se les pegó, no? ¿Se pegó mucho? Sí, sí, más o menos. Por eso decía 8 gigas. 8. Ya cuando levanten la herramienta, en el escritorio se fijaron que hay un icono que se llama Squill. Y Squill, ¿cierto? La consola que maneja estos programas. ¿Ya? Y nosotros, con la interfaz gráfica, nosotros podemos empezar a configurar cómo quiero yo utilizar Suricata, Snort, qué quiero revisar de la red, ¿cierto? Por qué tarjeta de red tiene que salir a analizar tráfico. ¿Ya? Así que nosotros podemos hacer unas previas configuraciones. ¿Y dónde debo capturar?
Entonces es Will, ¿cierto? Le va a salir un símbolo de un chimpancé, que esa es la herramienta para empezar a arrancar estos otros programas, ¿ya? Cuando les pido usuario y contraseña, es el usuario que agregamos cuando estábamos creando la implementación, ¿cierto? El segundo usuario, no el del sistema operativo, el de las aplicaciones. Ahí está. El segundo. Están viendo los errores, ¿cierto? Levantan dos sitios locales. Uno se llama Kibana y el otro se llama Squared. Y les va a pedir usuario y contraseña. Y ahí pueden ver los reportes después que generaron de la red con la herramienta. Un reporte un poco más entendible, ¿ya?